Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una entrega de su curso de telecomunicaciones. Vamos a continuar hablando del contenido de la unidad 2, señales y espectro. En esta oportunidad vamos a tocar puntos como la representación de señales mediante series ortogonales. Vamos a repasar el concepto de ortogonalidad entre señales, un concepto fundamental en los sistemas de comunicación. También hablaremos de la serie de Fourier en sus tres representaciones: exponencial, cuadratura y polar. Hablaremos del espectro de línea, de las señales periódicas y la densidad espectral de potencia y la autocorrelación de esos tipos de señales, es decir, señales de potencia. Daremos un repaso de los sistemas LTI o lineales invariantes en el tiempo, repasando la respuesta de impulso, la respuesta de frecuencia de los sistemas LTI y, por último, cerrando casi ya el contenido de esta unidad, la transmisión sin distorsión de los sistemas de comunicaciones. Y hablaremos también de la distorsión en las señales de audio, de video y de datos. Sin más que agregar, comencemos. Representación de señales y ruido por medio de series ortogonales. Otra forma de representar las señales es utilizar series que sean de señales ortogonales. Esto tiene mucha aplicabilidad en los sistemas de comunicaciones, como por ejemplo la serie de Fourier, el teorema de muestreo y la representación de señales digitales. Vamos a tratar de entender en qué consiste este concepto de funciones ortogonales. Decimos que las funciones phi sub n de t y phi sub m de t son ortogonales una respecto de la otra sobre el intervalo a, b o t mayores que a y menores que b si satisfacen la condición de que la integral entre a y b de phi sub n de t multiplicado por phi sub m conjugado de t es igual a 0 siempre que m sea diferente de n. Es decir, yo tengo dos señales diferentes. Ellas son ortogonales si su producto punto semejante a lo que sucede con los vectores es igual a 0. Pero ¿cómo calculamos el producto punto entre dos formas de onda o dos señales? Bueno, la integral entre a y b del producto de una por el conjugado de la otra tiene que ser 0. Si eso da 0, entonces decimos que esas dos señales son ortogonales en el intervalo a, b. Más aún, si tenemos un conjunto, no una sola, sino un conjunto de señales ortogonales, todo este conjunto será ortogonal si satisface que la integral entre cualquier señal phi sub n de t multiplicada por phi sub m conjugado de t de este conjunto diferencial de t entre a y b vale 0 siempre que estemos hablando de dos señales diferentes, es decir, que el subíndice sea diferente, phi sub 1, phi sub 2, phi sub 5, phi sub 10, por ejemplo, y es igual a una constante siempre que estemos hablando de la misma función. Obviamente, una función, igual que un vector, no puede ser ortogonal con el mismo, sino con otro, en este caso, con otra señal. Pero cuando estemos hablando de la misma señal, el producto punto debe dar una constante. Entonces, decimos que el conjunto de estas señales son ortogonales si satisfacen que entre cualesquiera dos señales de este conjunto que yo seleccione, el producto punto es 0 y el producto punto de cualquier señal que yo agarre de ese conjunto por ella misma es una constante k sub n. Y esto lo podemos representar como k sub n de delta de n sub m, donde delta de
tu nm es 0 siempre que n sea diferente de m y 1 siempre que n sea igual a m. Esto es como un impulso, pero el impulso está ubicado cuando n sea igual a m y 0 el resto del tiempo. Esta función pues se conoce como función delta de Kronecker. Y siempre que esta constante sea igual a 1, entonces además de ortogonalidad decimos que el conjunto de phi sub nt está normalizado y por lo tanto decimos que son funciones ortonormales siempre que esa constante de 1. Si da otro valor, pues no estará normalizado, pero si cumple que vale 0 entre dos cualesquiera y una constante entre cualquiera que yo agarre con ella misma, entonces decimos que está ortogonal, que es ortogonal. Vamos a hacer un ejemplito de ortogonalidad. Unas funciones muy importantes en comunicaciones y en el análisis de señales es el conjunto de las exponenciales complejas, e a la j n omega 0t. Esto es un conjunto de infinitas señales donde cada una se diferencia en la otra en la frecuencia. Porque la frecuencia de una con respecto a la otra es un múltiplo entero de una frecuencia fundamental, ¿sí? Este n es un número entero, entonces yo dentro de este conjunto, por ejemplo, tengo e a la j omega 0t, e a la j 5 omega 0t, e a la menos j 10 omega 0t, e a la 0, que sería para n igual 0, etc. Entonces tendríamos infinita. Y queremos demostrar que el conjunto de exponenciales complejas son ortogonales en un intervalo específico. Estas exponenciales complejas, si recordamos, son periódicas. Son periódicas con frecuencia omega 0, por lo tanto, omega 0 es igual a 2pi sobre t sub 0, entonces vamos a decir o vamos a averiguar que son ortogonales en el intervalo a, b, cualquier intervalo que contenga un periodo de esas. Bueno, entonces, como omega 0 es 2pi por f0 y queremos hallar cualquier intervalo a, b que contenga un periodo, entonces vamos a arrancar en a y terminamos en a más t sub 0. Integramos en un periodo. Debemos verificar que el producto punto sea igual a 0, siempre que estemos hablando de exponenciales complejas diferentes. Entonces, tenemos phi sub n de t y phi sub m de t. Este producto punto sería igual a la integral entre a y a más t sub 0, que es el intervalo donde queremos comprobar que son ortogonales, de una de cualquiera de las que están aquí, que sería e a la j n omega 0t. Punto. Otra, que sería e a la menos j m omega 0t. Este menos porque estamos hablando de el conjugado de phi sub m. Y para asegurar de que sea otra, estamos colocándole su índice m y donde n y m van a ser diferentes inicialmente, ¿sí? Por lo tanto, bueno, esta integral, ¿cómo la vamos a hacer? Observemos que esa integral, aquí podemos, por potencias igual base, colocar e a la j n menos m que multiplica a omega 0t, que es como factor común, diferencial de t entre a y a más t sub 0. Esta integral es una exponencial cuya integral es e a la j n menos m omega 0t sobre la constante esta que acompaña a la t, que sería jn menos m omega 0, entre a y a más t sub 0, que es el intervalo cualquier intervalo que integre un periodo. ¿Correcto? Bueno, sustituyendo los índices de integración, primero aquí sería t sub 0 y después aquí sería a. Observemos que
aquí podemos sacar un factor común, ¿sí? En este caso vamos a sacar el factor común e a la j n menos m omega 0 a, que está tanto aquí como aquí. Y me quedaría que multiplica a e a la j n menos m omega 0 t sub 0 para que me dé este, y menos 1 para que me dé este, porque estamos sacando precisamente este como factor común, sobre jn omega 0, jn menos m omega 0. Bueno, todavía tenemos que verificar a cuánto equivale esto. Omega 0 por t sub 0, ¿a qué será igual? Si nosotros sabemos que omega 0 es igual a 2pi por f0 y f0 es 1 sobre t sub 0, podemos pasar t sub 0 para acá y me queda t sub 0 por omega 0 es igual a 2pi. Por lo tanto, omega 0 por t sub 0 lo podemos sustituir por 2pi. ¿Sí? Por lo tanto, me quedaría. Aquí no hemos hecho ninguna variación, solamente aquí que estamos haciendo e a la j n menos m por 2pi menos 1. Ahora, ¿a qué será igual e a la j n menos m por 2pi? Observemos que n menos m, n es un entero y m es un entero diferente. Por lo tanto, n menos m también me va a dar entero. Entonces esto me va a dar e a la j 2pi veces un número entero que va a depender de cuáles señales yo estoy agarrando. ¿Pero a qué es igual esto? Si nosotros recordamos la fórmula de Euler, ¿sí? Este a la j lo puedo sustituir por un coseno más un j seno, menos 1. Menos 1 porque tenemos aquí, ¿verdad? El coseno de menos, aquí tendríamos entonces el coseno de un múltiplo entero de 2pi, que siempre va a ser 1, más j el seno de un múltiplo entero de 2pi, que siempre va a ser 0. Por lo tanto, esto da 0, esto me da 1, menos 1 me da 0. Por lo tanto, aquí estamos confirmando que cuando yo agarre cualquier señal de este conjunto y lo haga en producto punto con otra que sea diferente, eso me va a dar 0. El producto punto me está dando 0. Eso para el caso de que fuesen dos señales diferentes. Entonces me está dando que la integral en un intervalo de a la j n menos m omega 0 t diferencial de t es igual a 0. Cumple la primera condición. Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de la misma? Es decir, el producto punto entre ella con ella misma. En este caso, este n menos m son iguales y esto sería e a la 0, que sería 1. En ese caso, si esto vale 1 diferencial de t entre a y a más t sub 0, pues esto me va a dar t. Y si después sustituyo a más t sub 0 menos a, eso me queda 0. Por lo tanto, que cuando estemos hablando de una misma señal, el producto punto me da t sub 0, y cuando estemos hablando de dos señales diferentes de este conjunto de las exponenciales complejas, me da 0. Por lo tanto, hay entre cualquier intervalo que integra un periodo. Por lo tanto, podemos decir que este conjunto es de señales ortogonales. Ahora, no es ortonormal. ¿Por qué no es ortonormal? Porque esta constante no me está dando 1. Me debería de dar 1 para que el conjunto fuese ortonormal. Si yo quisiera normalizar el conjunto, cuando yo coloque aquí, esto me debería dar 1. Y la manera que hay para que dé 1, pues yo debería modificar las exponenciales complejas. No fuesen e a la j n omega 0 t, sino e a la j n omega 0 t dividido por raíz de t sub 0. Entonces, cuando yo multiplique esta, que está dividida por raíz de t sub 0, por esta, que está dividida entre raíz de t sub 0, me da raíz de t sub 0 por raíz de t sub 0, raíz de t sub 0 al cuadrado, que me daría t sub 0. Este t sub 0 en el denominador saldría de la integral, y al resolver aquí, esta me daría t sub 0 sobre t sub 0, me daría 1. Por lo tanto, si yo quisiera
que el conjunto fuese normalizado adicionalmente, entonces la phi sub n de t deberían ser e a la jn omega 0t dividido por raíz de t sub 0. En este caso, hemos comprobado que las exponenciales complejas forman un conjunto ortonormal si son estas, u ortogonal si son estas, de señales. Ahora, ¿cuál es la utilidad que tiene de identificar productos ortonormales? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando yo defino un vector, por ejemplo, el vector z, que es a en i más b en j más z en k. Este es un vector cualquiera, ¿sí? Normalmente, en este caso, el vector en el espacio se representa mediante tres vectores A, I, J y K, que son ortogonales entre sí. Esa es la condición que deben cumplirse. Yo puedo representar cualquier vector en el espacio mediante estos tres vectores. ¿Qué condición cumplen ellos? Que son ortogonales entre sí. El producto punto entre cualquiera de ellos me da T. Bueno, pues yo también puedo representar una señal mediante un conjunto de señales ortogonales. Entonces, yo utilizaría, por ejemplo, A sería la constante por, vamos a suponer, phi sub 1 de t más B por F2 de t más C por F3 de t. Pero yo podría hacer esto siempre que esta F1, esta F2 y esta F3 sean ortogonales entre sí. Ahora, si estas son solamente tres funciones, pues el número de señales que yo puedo representar con esas tres funciones es muy limitado. Ahora, si yo tengo un conjunto más grande de señales que sean ortogonales entre sí, ese conjunto me puede servir para representar cualquier señal. Ese es el principio de las funciones ortogonales. Utilizarlas como una serie, esta sería una serie, una sumatoria, ¿sí?, de funciones multiplicadas por unas constantes para originar otras funciones. Ese es el principio de ortogonalidad. Entonces, esas series ortogonales decimos que Wt puede representarse sobre el intervalo A, D mediante la serie de señales ortogonales. Precisamente esto es lo que hace la serie de Fourier y muchas otras series. A través de unas funciones ortogonales multiplicadas por unas constantes podemos representar cualquier señal. Ahora, el detalle es cómo encontrar estos coeficientes o estas constantes. Vamos de nuevo al ejemplo del vector. Si yo tengo el vector z es igual a en i más b en j más c en k. Este vector, ¿sí?, tiene tres componentes. Ahora, supongamos que esto está metido
en una caja negra y que yo no sé qué es lo que hay dentro de ese vector. Yo sé que hay un vector, pero yo quiero saber cuál es la componente en J. ¿Cómo la averiguo? Si yo tengo el vector, entonces yo agarro esa caja negra y la voy a hacer en producto punto con J. ¿Qué me da? B. Si yo hago este producto punto. Si yo lo hago producto punto con K, me da C. Es decir, que para yo hallar una determinada componente, yo lo que tengo que es hacer el producto punto entre el vector con la función, o pero en este caso con el vector en el cual quiero hallar la componente. Para el caso de las funciones sería análogamente, sería agarrar la señal WT completa y hacerla punto la dirección en la cual yo quiero hallar la proyección. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. El producto punto entre la señal WT y con phi sub n de t me da la constante a sub n de t. En este caso, este k sub n entra aquí si el producto, si el conjunto no está normalizado. Pero si está normalizado, esto sería 1, que es lo que sucede en los vectores unitarios, que además de ser ortogonales, son normalizados. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería la forma de representar o encontrar los coeficientes con esta formulita. Esto es muy poderoso porque me dice que si yo tengo un conjunto cualquiera de señales ortogonales, yo lo puedo utilizar para representar cualquier señal. Claro, porque como a través de esta serie de los coeficientes por las funciones. ¿Cómo se hallan los coeficientes? Con esta formulita que está aquí, que no es más que la proyección de WT en cada una de las direcciones. Solamente que ahora estamos hablando no de 3 dimensiones, sino de n dimensiones, porque el conjunto puede tener n señales diferentes, ortogonales entre ellas mismas, entre sí. Aquí n está en los valores enteros que corresponden a los subíndices que fueron usados para denotar las funciones ortogonales en el conjunto ortogonal completo. La n sería cada una de las dimensiones que puedo definir dentro de este conjunto ortogonal. Bueno, gráficamente lo que estamos haciendo es esto. Yo tengo bueno, gráficamente lo que estamos haciendo es esto. Yo tengo un conjunto de funciones que son generadas a través de un generador de funciones. La función generador genera la función 1, la función 2, la función 3, función n, etc. Y todas ellas están sincronizadas con el mismo reloj. Entonces aquí tengo mi phi sub 1, mi phi sub 2, mi phi sub n de t. Después, esa phi sub n yo la multiplico por una constante, cada una que es la proyección a través de la cual existe la señal proyectada a su 1, a su 2, punto a su n, y si la sumo me genera la señal WT. Yo puedo generar cualquier señal WT a partir de estas funciones, identificando bien cuáles son esas constantes que voy a utilizar. Pero lo que se debe cumplir
es que este conjunto phi sub n de t sea de señales ortogonales. La serie compleja de Fourier utiliza estas funciones exponenciales complejas que son ortogonales para representar una forma de onda física arbitraria. Bueno, la serie de Fourier no es más que esto: Wt, la sumatoria de C sub n, e a la j n omega 0 t, donde observen que aquí están las exponenciales complejas, cada una de ellas está multiplicada por un coeficiente, ¿sí? La suma de todas esas exponenciales multiplicadas por cada uno de esos coeficientes forma una determinada señal Wt. Esto es válido porque estas exponenciales complejas son ortogonales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallo yo esos coeficientes? Los coeficientes de Fourier entonces sería la señal Wt multiplicada por la proyección en la cual quiero hallar ese coeficiente, y esa proyección o esa dimensión está dada por la otra función determinada por el conjunto de las ortogonales, que sería e a la menos j n omega 0 t, porque sería una función multiplicada por el conjugado de la otra en un intervalo de, que integra el periodo. Me da entonces la proyección, en este caso la proyección de Wt en esta dimensión, y está dividido por t sub 0 porque en el caso de las exponenciales complejas, como están aquí representadas, no son normalizadas, entonces debemos dividir por t sub 0, donde omega 0 es 2pi por f0 y es igual a 2pi sobre t sub 0. Algunas propiedades de la serie compleja de Fourier, así como la transformada de Fourier, la serie de Fourier también tiene ciertas propiedades. Una, si Wt es real, entonces se cumple la misma simetría que se cumplía en la transformada, y es que C sub n es igual a C sub menos n conjugado. Es muy parecida a la de la transformada, pero allá teníamos, era aquí menos f y aquí teníamos conjugado, pero es exactamente la misma. Si Wt es real y par, entonces la parte imaginaria de los C sub n siempre van a dar 0. Una cosa que hay que acotar aquí es que los C sub n pueden dar complejos, o lo más seguro es que vayan a dar complejos, esas coeficientes. Y entonces, si Wt es real y par, la parte imaginaria de los C sub n es igual a 0. Si Wt es real e impar, entonces la parte real de los C sub n es igual a 0. Y un teorema importante de la serie de Fourier que me dice que es el teorema de Parseval, pero de potencia. La potencia está definida de esta manera: la integral para una señal periódica o de potencia, la integral en un periodo de la magnitud al cuadrado diferencial de t sobre t sub 0 es la potencia. Y como lo vamos a comprobar posteriormente, esa misma potencia la podemos hallar si conocemos los coeficientes de la serie de Fourier, que va a ser una representación en frecuencia de la señal periódica. Ya vamos a ver por qué. La sumatoria desde menos infinito a más infinito de las magnitudes de los coeficientes de Fourier al cuadrado me dan la misma potencia. Entonces yo puedo hallar con los coeficientes de la serie de Fourier la potencia, que es el teorema de Parseval, pero de potencia. Serie de Fourier en cuadratura. Otra forma de representar las series de Fourier es utilizando senos y cosenos. Las exponenciales complejas se pueden transformar en senos y cosenos utilizando Euler, y utilizando cierta simetría podemos obtener esta ecuación, que sería la representación en cuadratura de senos
y cosenos de la serie de Fourier. En este caso tenemos unos cosenos y unos senos que están multiplicados por unos coeficientes a sub n y unos b sub n. Estos a sub n los podemos calcular como 1 sobre t sub 0 integral en un periodo de wt diferencial de t. Observen que tiene la forma de el promedio. Efectivamente, el a sub 0 es el valor promedio. Mientras que los demás a sub n para n mayor o igual que 1 lo vamos a calcular como 2 sobre t sub 0 integral en un periodo de wt n coseno de n omega 0t. Por otro lado, b sub n lo podemos calcular como 2 sobre t sub 0 integral en un periodo de wt seno de n omega 0t para n mayores que 0. Esta forma en cuadratura es equivalente a la forma exponencial. Incluso nosotros podemos ir de una forma a la otra. Por ejemplo, si conocemos los coeficientes de la serie exponencial, podemos calcular los de en cuadratura a sub n y b sub n como los a sub n como 2 veces la parte real de los c sub n o los b sub n como 2 veces la parte imaginaria. Y el a sub 0 es exactamente igual al c sub 0. Mientras que los c sub n, si yo conozco los a sub n y los b sub n, los puedo calcular como un medio de los a sub n menos j b sub n. Es decir, que podemos ir de un lado hacia el otro perfectamente. ¿Sí? Esta forma conviene utilizarla cuando la señal tiene cierta simetría. Por ejemplo, si tuviésemos que wt es una señal par, en ese caso ella va a dar en función de solo cosenos, que es par, no puede dar en función de seno. Por lo tanto, los b sub n nos darían 0 y solamente tendríamos que hallar los a sub n. Mientras que si su wt es impar, con simetría impar, daría solamente en función de senos. Quiere decir que los a sub n deberían ser 0, no tendríamos que hallarlo y solamente deberíamos determinar nuestros b sub n. Ahora, estos cosenos y estos senos de diferente amplitud se pueden agrupar en un solo coseno con diferente base. Y entonces tendríamos la serie polar de Fourier. La serie polar de Fourier tiene una forma que son d sub 0 más la sumatoria de los d sub n por coseno de n omega 0t más phi sub n, donde estos d sub n no son más que la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado o 2 veces la magnitud de los c sub n, y estos phi sub n son menos la tangente de la menos 1 de los b sub n entre los a sub n o la fase de los c sub n. ¿Sí? Esta es otra forma de representar la serie de Fourier, pero en función de solo cosenos, pero con cierto desfasaje. ¿Correcto? Ahora, tenemos tres formas de representar la serie de Fourier: la serie exponencial, la serie polar y la ortogonal o de cuadratura. Ahora, ¿cuándo vamos a usar una y otra? Por ejemplo, esta serie, la serie donde tenemos magnitudes y fase, y son los dos reales, conviene utilizarla cuando, por ejemplo, vamos a hacer mediciones en el laboratorio. En el laboratorio, por ejemplo, tenemos instrumentos como los voltímetros, los osciloscopios y los analizadores de espectro, a partir de los cuales podemos hacer mediciones de magnitud y de fase. Entonces, si queremos compararlo con los resultados del laboratorio, una forma sería a través de la serie polar. Mientras que si lo que queremos que hacer es un análisis matemático, entonces normalmente conviene hacerlo a través de la serie exponencial, porque los coeficientes son más fáciles de obtener a través de la serie exponencial. Y si la señal tiene un cierto tipo de simetría, entonces donde pueda representarla a través de solo senos o solo cosenos, pudiéramos hacerlo a través de la serie rectangular, ¿sí? O en cuadratura, la serie de Fourier.
espectro de línea para formas de onda periódicas. Ya encontramos que una señal periódica yo la puedo representar mediante una serie de Fourier a través de señales exponenciales multiplicadas por unos coeficientes. Pero, ¿qué función cumplen esos coeficientes en el espectro de las periódicas? ¿Y cuáles son los espectros de las señales periódicas? Es decir, la representación en frecuencia. Observemos lo siguiente. WF sería la representación en frecuencia de una señal WT a través de su transformada de Fourier. Pero en este caso WT es una señal periódica, la puedo representar mediante su serie de Fourier. Entonces la transformada de esto sería exactamente la transformada de WF. Pero la transformada de una suma es la suma de las transformadas y después sería la sumatoria de las transformadas de C sub n por E a la J n omega 0t. C sub n es constante. Entonces quedaría solamente la transformada de los E a la J n omega 0t, y la transformada de E a la J omega 0t no es más que impulsos desplazados n f0. Por lo tanto, WF va a ser una sumatoria de C sub n por delta de F menos NF. Por lo que estamos diciendo que el espectro de las señales periódicas viene a ser algo así como esto. Van a ser un conjunto de impulsos separados NF0. Quiere decir que aquí tendríamos F0, 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 F0 por aquí, F0 y con unas áreas de los C sub n. Entonces esta tendría el área de C sub 0, mientras que esta tendría el área de C sub 1 y estaría ubicada en F0. Este estaría en 2F0 y así sucesivamente. Por eso le llamamos a esto espectro de línea de las formas de onda periódica. El espectro de líneas o espectro discreto para el caso de señales periódicas se puede encontrar que son solamente en función de los coeficientes y son puros impulsos separados, cada uno F0, donde F0 es la frecuencia fundamental relacionada con omega 0 como 2pi por F0. Pero entonces las señales que son de tipo periódica no tienen una sola frecuencia, sino tienen muchas frecuencias, pero son todas múltiplos enteros de una frecuencia fundamental F0. Por eso le llamamos espectros de línea de las ondas o formas de onda periódica. También es posible evaluar los coeficientes de la serie de Fourier muestreando la transformada de Fourier de un pulso correspondiente a WT durante un periodo. ¿Qué queremos decir en este caso? Bueno, en este caso queremos decir que vamos a suponer yo tengo una señal periódica. Vamos a suponer que esa señal periódica es esta que vamos a dibujar aquí. Bueno, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que esta señal resulta que son réplicas indefinidas de una forma fundamental. Esa forma fundamental es esta que tenemos aquí, en azul. Si esta forma yo la desplazo una vez, obtendríamos esta. Si la desplazo dos periodos, tendríamos esta. Un periodo hacia atrás, tendríamos esta. Y si la vamos sumando, vamos obteniendo la señal WT. ¿Sí? Entonces, lo que estamos queriendo decir es que yo puedo hallar la transformada de esta, que esta señal es aperiódica. Un periodo. Agarrar un periodo normal, que es el fundamental, que es aperiódica, y a partir de la transformada de ella, muestreándola transformada de esta azul, obtenemos los coeficientes de esta roja. Vamos a ver cómo sería eso. Bueno, WT es periódica, por lo tanto la represento por una serie de Fourier, pero esa WT también es la réplicas indefinidas
desplazadas de una forma fundamental que es h de t, que sería la forma de un periodo. Esta señal, esta h es aperiódica, pero yo, si la voy desplazando y la voy sumando, voy generando la señal periódica. ¿Correcto? Entonces, esta h de t es exactamente igual a wt, pero en un solo periodo. El resto del tiempo vale 0, por lo tanto es aperiódica. Esta señal tiene su representación en serie de Fourier, tiene una transformada de Fourier, y a partir de la transformada de Fourier h de f de h de t, voy a obtener los coeficientes de wt. Entonces, estos coeficientes de wt van a ser la h de f, pero el h de f es la transformada de h de t, cambiando en h de f, f por nf0, es decir, lo vamos a muestrear y lo vamos a multiplicar por f0. Así obtendríamos los coeficientes de la serie de Fourier de la señal periódica a partir de un solo periodo de la señal, ¿sí? Utilizando la transformada de Fourier, donde f0 es igual al inverso de t sub 0 y es igual a la frecuencia fundamental. Ahorita en un ejemplo que vamos a hacer, vamos a confirmar eso. No vamos a hacer la demostración, pero sí vamos a confirmar en este ejemplo. Coeficientes de Fourier de una onda periódica rectangular. En este caso, tenemos una onda periódica. Observemos que este es el periodo fundamental. Y después tenemos réplicas. Esta, si la desplazamos t sub 0, obtendríamos esta, y si la vamos sumando con esta, entonces tendríamos toda esta desde aquí hasta aquí. Si la sumamos con 2t sub 0, tendríamos esta. Si la sumamos con menos t sub 0, tendríamos esta, y así sucesivamente. ¿Okay? Pero entonces, primero vamos a hallar los coeficientes de manera clásica. En este caso, utilizando la fórmula de los SUN, que es 1 sobre el periodo integral en un periodo de WT por E a la menos JN omega 0 T diferencial. Es una señal periódica. El periodo es T sub 0. Perfecto. Y WT vale A entre 0 y T sub 0 medio y 0 el resto del tiempo. Esto es una integral en un periodo. Estos SUN serían igual a 1 sobre t sub 0 integral entre 0 y t sub 0 medios, que vale a por e a la menos j n omega 0 t diferencial de t. Esta integral sería la integral de una exponencial, que es e a la menos j n omega 0 t sobre j n omega 0 negativo. Este a salió de la integral y lo voy a evaluar entre 0 y t medios. Al evaluarlo entre 0 y t medios, entonces lo único que tengo que es este t cambiarlo por t sub 0 medios y después cambiarlo o sustituirlo por 0. En t sub 0 medios me quedaría e a la menos jn 2pi sobre t sub 0. Estamos sustituyendo el omega 0 por 2pi sobre t sub 0 por t, que sería t sub 0 medios, menos e a la 0, que sería 1. Y está dividido por j t sub 0 n y omega 0, que sería 2pi sobre t sub 0, y aquí tenemos a y el negativo. Correcto. Observemos que aquí este 2 que me cancela con este 2, este t sub 0 se me cancela con este t sub 0 y me viene quedando. Aquí también t sub 0 con t sub 0 se me va, me queda, y pasando este j al numerador, me queda j a 2pi n e a la menos j n pi, aquí sería 2 con 2 se me cancela, t sub 0 y me queda n pi menos 1. Esos serían los c sub n para esta señora. Si nosotros queremos calcular cada uno de esos C sub n, pues debemos de darle valores a n, 0, 1, 2, 10, 100, 1000, etc. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso en n igual 0, me queda e a la 0, que es 1, menos 1, 0, sobre 0, que es indeterminado. Entonces tendría que resolver la indeterminación. ¿Cómo? Aplicando el L'Hopital. Entonces, derivaría arriba con respecto a n y abajo con respecto a n. Si yo derivo abajo con respecto a n, aquí me quedan 2pi. Y arriba me queda e a la menos j n pi multiplicado por menos jn. La derivada de una constante sería 0. Entonces me quedaría menos jn
N con N se me cancela, pi con pi se me cancela y me queda J por J, J cuadrado menos 1 con este negativo, con el negativo me queda más 1 y me queda A medios, que es precisamente esto que tenemos aquí. Y para el resto de los valores, pues tenemos que ver cuánto vale E a la menos J n pi. Por ejemplo, como esto es un número complejo, ¿sí?, de magnitud 1, este que está aquí, ¿sí?, entonces lo que está variando es solamente la fase, pero el radio, la magnitud es 1. Y aquí tengo la parte real. Y aquí tengo la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Quién sería E a la menos J n pi? Vamos a suponer que n es par. Entonces, para un valor para n par, ¿quién sería? Por ejemplo, el primero sería 2. Entonces sería E a la menos J2 pi. O sea que sería una magnitud 1, pero sería E a la menos J2 pi. Esa fase de 2 menos 2 pi, entonces estaría en este sentido hasta aquí. Y de magnitud 1. Entonces, magnitud 1, aquí, de magnitud 1, sería 1 real. Entonces, cuando esto es 2pi, sería 1 real, 1 menos 1, 0, de su n me daría. ¿Qué pasa para 4? Para 4 me daría 4pi, caemos aquí en 1. Para menos 2, caemos aquí en 1. Entonces, siempre para n par, esto es igual a 1 y se su n daría. ¿Qué pasa para n impar? Para n impar, por ejemplo, aquí sería el primero n1. ¿Qué pasa en n igual 1? Me queda una magnitud 1 y e a la menos j pi. Ese ángulo de j pi lo voy a dibujar con verde, por ejemplo. Perdón. Menos pi. Pi sería aquí. Y magnitud 1, entonces me daría real menos 1. Entonces, menos 1 me daría menos 2. Que se me cancela con este señor y entonces me quedaría menos j a sobre n pi, que es precisamente este que tengo aquí. Entonces estamos comprobando que esos serían los valores de C sub n. Pero vamos a hacerlo mediante otro método, mediante el otro método que vimos. Otra forma de calcular los coeficientes. En este caso vamos a emplear el hecho de que yo puedo encontrar los coeficientes a partir de un periodo. Entonces el h de t para mí va a ser esto. Observe que el h de t es un rec. ¿Sí? Entonces esa ecuación estaría dada por, vamos a observar aquí, que el h de t sería exactamente, ¿sí?, es un rec de magnitud a, ¿correcto? Que sería este. De duración t sub 0 medios, que es la duración que está aquí. Pero no está centrado en 0, que sería este. Si está desplazado, si estuviera centrado en 0, esto sería t sub 0 cuartos y t sub 0 cuartos, para que tenga duración t sub 0 medio, pero está desplazado t sub 0 cuartos, que es lo que tengo. Ese sería el rec que me genera, y lo desplazo un t, me generaría este otro rec, y si lo voy sumando me va generando la señal wt, ¿sí?, a partir de la sumatoria infinita de réplicas infinitas de HT. Pero entonces queremos a partir de esta HDT, que es esta, obtener los coeficientes de wt, que es la señal periódica. Bueno, la transformada de esto, aplicando las propiedades, la transformada de un rec es un SA, que es AT, donde T es la duración, que sería T sub 0 medio, SA de pi ft, donde pi f y T sub 0 medio, que sería la duración.
Pero eso sería un rect que no está desplazado, pero este está desplazado, utilizamos la propiedad de desplazamiento, que sería multiplicar por e a la menos j 2πf t sub 0, donde t sub 0 es el desplazamiento, que sería t sub 0 cuarto. ¿Sí? Esta sería el h de f. Esta es solamente la señal aperiódica. Ahora, ¿cómo a partir de esta encontramos los coeficientes de Wt? Bueno, en este caso, lo único que hicimos fue este sa, sustituirlo por seno de x sobre x. ¿Sí? Y ahora sí, los E sub n entonces serían h de nf0 por f0. ¿Quién es h de nf0? Es el h de f sustituyendo f por nfc. Y después multiplicándolo por f0. Entonces aquí tengo el f0. Después el h de nf0, aquí todo donde haya f sustituyo nf0. Entonces sería at sub 0 medios e a la j pi f. Entonces esta f la sustituyo por nf0 por t sub 0 medios. Seno de pi f nf0 por t sub 0 medios entre pi f nf. Y esto ya serían los coeficientes de la señal Wt periódica a partir de h de t. Solamente que aquí, bueno, vamos a simplificarlo. Vamos a ver qué podemos simplificar. Por ejemplo, démonos cuenta que f0 por t sub 0 es exactamente igual a 1. Aquí tengo f0 por t sub 0, f0 por t sub 0, f0 por t sub 0. Bueno, ok. Entonces, simplificando, t sub 0 por f0 igual 1, entonces me queda c sub n a medios e a la menos j n pi medios seno de n pi medios sobre n pi medios. Y aquí le puedo dar diferentes valores de c sub n y voy a obtener estos mismos valores. ¿Okay? Y comprobamos de que es exactamente igual a los valores que tenemos por la forma directa. ¿Sí? En este caso, pues debería darle valores de n igual 0, n igual 1, n igual 2, n par o n impar, y nos vamos a dar cuenta de que son exactamente los mismos. Entonces, esta sería otra forma de encontrar los coeficientes de la serie de Fourier, pero a partir de la transformada de Fourier del periodo fundamental. Ahora, ¿cómo graficaríamos este espectro? Bueno, ese espectro no sería más sino que ir aquí, como dijimos anteriormente, por aquí tendríamos el eje de las frecuencias y por aquí el eje de la magnitud. Y entonces, cada F0, cada N se asocia con una frecuencia. Entonces aquí tendría frecuencia 0, frecuencia F0, 2F0, 3F0, menos F0, menos 2F0 y así sucesivamente. Entonces, para 0, n igual 0, vale a medios la magnitud. Entonces aquí tendríamos un impulso de magnitud a medios. ¿Sí? En n igual 1, para n impar, eso sería 1, 3. Entonces para n igual 1, por ejemplo, aquí me queda a sobre pi, que serían estos que tengo aquí. Para n par, es decir, para n igual 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6, es 0. Para n igual 3, que me da a sobre 3pi, pero como es magnitud, entonces me daría estos que aquí. Para n igual 5, esto que está. Y eso sería el espectro de líneas de, en este caso, mi forma cuadrada periódica. Denos cuenta lo siguiente, que aquí tenemos una envolvente. Sería esta que está. Esta envolvente corresponde exactamente a la señal aperiódica
HDT. Cuyo espectro es continuo, pero el de la señal periódica WT es el discreto, pero observen que coincide en los puntos estos, que los puntos de muestreo. ¿Cuáles son los puntos de muestreo? Estos precisamente. Entonces vemos cómo se relaciona el espectro de la HDT con el espectro de WT y por qué son iguales. O sea, por qué a partir de uno puedo encontrar el otro. No son iguales, perdón. A partir de uno puedo encontrar el otro. Observe que como este es de energía, este espectro sería continuo, mientras que el de la señal de potencia sería discreto, como hemos venido. Potencia normalizada, ondas periódicas. Nosotros ya vimos que la potencia es el promedio de la señal elevada al cuadrado. También vimos el teorema de Parseval y dijimos que la potencia se puede calcular también en el dominio de la frecuencia para el caso de las señales de potencia como la sumatoria de los C sub n magnitud elevada al cuadrado. Y es precisamente lo que vamos a verificar aquí en esta parte. La potencia es el valor promedio de la señal elevada al cuadrado. Para el caso general sería la magnitud elevada al cuadrado. En caso de que WT sea compleja, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de la magnitud elevada al cuadrado. Bueno, esto es, si la señal WT es periódica, yo la puedo representar mediante una. Bien, entonces aquí sería la magnitud al cuadrado de el valor promedio, me daría la potencia. Ahora, como esto por lo general es complejo, porque aquí tengo E a la J, entonces una forma de encontrar la magnitud al cuadrado es esto, multiplicarlo por su conjugado, que es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos la señal WT multiplicada por su conjugado, me da la señal WT en magnitud al cuadrado. Aquí le estamos aplicando el conjugado. Y lo único que hicimos es que a una le pusimos índice n y a otra índice sub m para diferenciarlas. Pero eso se puede hacer sin pérdida de generalidad. Entonces, ahora, como esta es una sumatoria en m y esta es una sumatoria en n, estos C sub n que dependen de n, esta parte la puedo introducir dentro de esta sumatoria y escribirlo de esta manera: sumatoria de n, sumatoria de m, C sub n, e a la j n omega 0 t por el conjugado. Aquí de una suma es la suma de los conjugados y aquí sería conjugar esto. El C sub m puede ser complejo, entonces tenemos que ponerlo C sub m conjugado, y el conjugado de e a la j m es e a la menos j m omega t, valor promedio de todo. Ahora vamos a relegar un poquito esto, que la sumatoria es la sumatoria, C sub n, C sub m conjugado, y esto potencias de igual base, sacando factor común omega 0 t, sería e a la j n menos m omega 0 t, valor promedio. Ahora, pero este es un promedio en tiempo. El promedio de una suma es la suma de los promedios, entonces yo puedo introducir esto aquí dentro de la sumatoria. Pero aquí dentro de la sumatoria C sub n y C sub m son constantes en el promedio, entonces pueden salir del valor promedio y lo que depende de t es esto. Por lo tanto, yo escribiría que la potencia promedio de la señal periódica es la sumatoria de C sub n por C sub m conjugado, valor promedio de a la j n menos m omega 0. Ahora, este valor promedio lo debemos calcular. Este valor promedio es 1 sobre, como es estas e a la j son periódicas, entonces es a calcular el valor promedio de una señal periódica, que es 1, sería 1 entre el periodo multiplicado por la integral en un periodo de la señal
WT diferencial de esto en un periodo T sub 0. Bueno, entonces aquí tendríamos que colocar WT e a la J n omega 0 T diferencial. Pero esa integral en un periodo ya nosotros la calculamos anteriormente cuando comprobamos que las exponenciales complejas eran ortogonales entre sí. Esa integral de e a la Jn omega 0 para n diferente de m me dio t sub 0. Eso da t sub 0. Con este t sub 0 me daría 1, pero solamente da 1 cuando n es igual a m. El resto del tiempo es igual a 0. Entonces aquí tenemos una sumatoria para todos los valores de m. Pero para todos los valores de m que sean diferentes de n, esto va a ser 0 y solamente va a ser exactamente igual este promedio a 1 para n igual a m. Entonces esta sumatoria se convierte en un solo valor, que sería, esto daría 1 y esto me daría c sub n, porque es cuando n es igual a m. Entonces me daría c sub n conjugado por este c sub n y me quedaría esta sumatoria externa, pero la de adentro todas dan 0 excepto cuando n sea igual a m. Y ahora c sub n por c sub n conjugado es c sub n magnitud al cuadrado. Sumatoria de eso es la potencia, que es el teorema de Parseval de potencia, que me dice que los coeficientes de Fourier representan las potencias y sumados todos en magnitud al cuadrado me daría la potencia. Ahora, ¿qué pasa con la densidad espectral de potencias de las formas de ondas periódicas? Bueno, nosotros sabemos que la autocorrelación, a través de la autocorrelación puedo hallar la densidad espectral de potencia, pero la autocorrelación es el valor promedio de WT por WT más tau en forma general. Pero si W es complejo, entonces yo tengo que aplicarle W conjugado de T por WT más tau o WT por W conjugado de T más tau. Da igual. ¿Sí? De tal manera de que aquí, acuérdense que aquí siempre en 0 me tiene que dar la potencia. Entonces cuando está igual a 0, WT conjugado por WT me da W magnitud al cuadrado, que sería, y el valor promedio de eso sería la potencia. Bueno, en este caso, como WT es periódica, cada una de estas señoras la vamos a representar mediante su serie de Fourier. Entonces me quedaría el valor promedio de WT conjugado. Entonces aquí estamos conjugando la representación en serie de Fourier de WT por WT más tau. Entonces está la representación en serie de Fourier, solamente que cambiamos T por T más tau. Valor promedio de eso. Aquí nuevamente lo que hicimos es poner un subíndice n y m para diferenciarlo. En este caso esto lo podemos introducir aquí y me queda que la autocorrelación es el valor promedio de la sumatoria c sub n conjugado por c sub m a la jm. Vamos a sacar factor común aquí, vamos a agrupar este omega 0 con este omega 0 t e a la j n menos m omega 0 t, y por aquí me queda un e a la j m omega 0 tau, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos que hallar el valor promedio, pero el valor promedio de una suma es la suma de los promedios. Aquí esto y esto serían constantes, este tau también es constante dentro del valor promedio, entonces a la final me queda este solamente. Entonces la autocorrelación sería sumatoria de c sub n conjugado c sub m e a la jm omega 0 tau por el valor promedio de n. Y el valor promedio de esto ya nuevamente es exactamente el mismo que hemos venido utilizando. En este caso esto es igual a 1 solamente cuando m es igual a n. Entonces aquí estamos en la sumatoria del m, pero siempre tengo un c sub n aquí y voy variando el m, pero resulta que para todos los valores de m que hay aquí,
esto es 0. Solamente cuando m sea igual a n, esto va a ser 1. Por lo tanto, esta sumatoria existe solamente para un valor, para m igual a n. Entonces la autocorrelación quedaría como esto es igual a 1, esta sumatoria solamente es de un valor que me da 1 por aquí, e a la j n omega 0t c sub n por c sub n. Entonces esto me daría c sub n conjugado por c sub m, perdón, por c sub n en magnitud al cuadrado, e a la j n omega 0 octavo. Sumatoria de eso, esa es la autocorrelación de las señales periódicas. Y ahora, si hallo la transformada de esto, sería la transformada de esto me da la densidad espectral de potencia, y la transformada de esto, entonces por aquí tendríamos que es constante, y por una función, la transformada de la función serían unos impulsos. Por lo tanto, la densidad espectral de potencia también son impulsos. Recuerde que normalmente la densidad espectral de potencia me da exactamente la misma información que el espectro en magnitud, porque es proporcional al espectro en magnitud. En este caso me dan la sumatoria desde m igual a menos infinito más infinito de c sub n en magnitud al cuadrado por impulso. Solamente que aquí son c sub n en magnitud al cuadrado. No son solamente magnitud. Bueno, pudiéramos entonces hallar la PCD de la señal anteriormente, de la que tenemos anterior, que fue esta. Vamos a buscarla por aquí, de esta señal. La PCD. Ya tenemos los C sub n, entonces la densidad espectral de potencia, ¿qué me va a dar? La densidad espectral de potencia es C sub n magnitud al cuadrado, pero nosotros ya tenemos la fórmula de los C sub n. Los C sub n nos dieron a medio G a la menos J pi n medio seno de pi n medio sobre pi n medio. La magnitud de esto es solamente fase, entonces me quedaría a cuadrado sobre 4 y esto elevado al cuadrado, un sa elevado al cuadrado. Por lo tanto, la densidad espectral de potencia serían los C sub n en magnitud al cuadrado multiplicados por impulsos. Estas serían las áreas de los impulsos. Lo vamos a graficar exactamente, me dan muy parecidas, solamente que estas magnitudes no son iguales, pero me dicen cuáles son las frecuencias que componen la señal y qué importancia tiene. En este caso, si yo le hallo la integral de menos infinito más infinito de esta densidad espectral de potencia, me da la potencia de la señal. ¿Por qué? Porque la integral de la densidad espectral de potencia es la potencia o la autocorrelación evaluada en C. Otra cosa que tenemos que repasar por ahí es los sistemas lineales. ¿Sí? ¿Qué recordamos? Bueno, yo tengo un sistema lineal, lo vamos a representar mediante una cajita aquí a la cual le coloco una señal de entrada x de t y él produce una salida. Pero el sistema normalmente yo lo modelo a través de su respuesta a impulso o su HDF, que es su respuesta en frecuencia. Esta sería la función de transferencia, que se llama respuesta de frecuencia. Entonces, nosotros sabemos que podemos hallar y de t. ¿Cómo? ¿Cómo se calcula y de t en este caso? Bueno, si recordamos, si esto es un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿qué significa? Que sea un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces, vamos a ver eso. Un filtro o sistema en electrónica es lineal cuando cumple con la superposición. Esto es cuando la salida a una combinación lineal es la combinación de la salida. Eso es que un sistema sea lineal. Cumple con el teorema de superposición. Y que sea invariante significa que si yo atraso la entrada, la salida también se va a ver retrasada en justamente el mismo atraso que tiene la entrada. ¿Sí? El sistema es invariante con el tiempo si para cualquier entrada atrasada o retrasada x de t menos t sub 0, la salida se retrasa justo la misma cantidad. Bueno, entonces en los sistemas que son lineales y invariantes en el tiempo, yo puedo modelar mi sistema a través de mi respuesta a impulso y la salida
y de t es igual a x de t convolucionado con h, donde x es la entrada y h de t es la respuesta impulso. De esa manera yo puedo encontrar, pero también en frecuencia, si esto lo llevo al dominio f, entonces esa convolución se transforma en una multiplicación y me queda x de f por h de f. Es la representación en frecuencia. Pero ¿qué pasa si lo que conozco no es x de t o x de f, sino lo que conozco es la autocorrelación de entrada o la densidad de potencia de entrada? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la autocorrelación de salida o la densidad vectorial de potencia de salida para el caso de los sistemas lineales invariantes de tiempo? Eso es lo que queremos bien estudiar o aprender. Bueno, la respuesta a impulso. Un sistema LTI o lineal invariante en el tiempo sin bloques de retraso se describe mediante una ecuación diferencial ordinaria de coeficientes constantes y puede caracterizarse por su respuesta impulso. La respuesta impulso es la solución de la ecuación diferencial cuando la entrada es una función delta de Dirac, es un impulso. Entonces, y de t es igual a h de t cuando la entrada es un impulso y condiciones 0. Cuando la entrada no es un impulso, entonces la salida puede calcularse como la convolución de la entrada con la respuesta impulso. Esto es lo importante de la respuesta impulso, que me permite encontrar la salida ante cualquier otra entrada utilizando convolución. La función de transferencia, entonces si eso lo llevamos al dominio de la frecuencia, me queda y de f igual a x de f por h de f. H de f es lo que llamamos la función de transferencia compleja del sistema, pero también esa función de transferencia es lo que vamos a llamar respuesta de frecuencia. ¿Sí? La función de transferencia no es más que la transformada de Fourier de la respuesta impulso. Esa es la relación que hay entre la función de transferencia compleja h de f y h de t. Están relacionadas a través de la transformada de Fourier. Entonces h de t y h de f forman un par de transformadas. Esta h de f por lo general es compleja, la respuesta de frecuencia o la función de transferencia es compleja, tiene una magnitud y tiene una fase. Donde h de f es la que se llama respuesta de amplitud o de magnitud y la fase es la respuesta en fase del sistema. Y esto es la que me caracteriza el sistema, la respuesta de frecuencia en magnitud y en fase. Mientras que la representación en frecuencia de una señal me dice cuáles son las componentes que componen una señal, la respuesta en frecuencia de un sistema me dice es qué frecuencias deja pasar el sistema. No qué frecuencias tiene, sino qué frecuencia permite el que pase. La función de transferencia de una red lineal invariante del tiempo puede medirse con una señal senoidal de prueba que se barre sobre las frecuencias de interés. Entonces, si yo tengo que la entrada es una señal A coseno de omega 0t, entonces las salidas yo las puedo ir calculando como A h de f0, es decir, la respuesta en frecuencia para esa frecuencia del sistema coseno de omega 0t más un desfasaje. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el sistema, cuando la entrada es un coseno, y si el sistema es lineal invariante del tiempo, la salida también va a dar un coseno. Pero él le va a variar la amplitud y le va a variar la fase. ¿En cuánto le varía la amplitud? En la respuesta en frecuencia. ¿Y en cuánto le varía la fase? En cuánto le varía la fase en la respuesta de fase del sistema, donde la amplitud y la fase pueden evaluarse con un osciloscopio. Si la entrada de la red es una señal periódica, entonces la entrada se puede representar, la transformada de la entrada va a ser una serie de impulsos multiplicados por los coeficientes de la serie.
Pero ¿quién va a ser la salida? Bueno, la salida sería la convolución o la multiplicación de esto por la respuesta de impulso, por h de f. Y al multiplicarla por h de f, lo que vemos es que al multiplicar h de f por estos impulsos, se me evalúa la h donde está el impulso. Entonces y de f también van a ser una serie de impulsos donde van a estar los SUN, pero la magnitud de los SUN se modifican en la respuesta en frecuencia para cada una de las frecuencias que tenga la señal. Puede también obtenerse la relación entre la PSD o densidad espectral de potencia de entrada y de salida en un sistema lineal invariante en el tiempo. Por definición, la densidad espectral de potencia de salida sería el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t, el espectro en magnitud al cuadrado de la versión truncada de y. Sería la definición para encontrar la densidad espectral de potencia de salida. Pero, vamos a ver, en un sistema lineal invariante en el tiempo, si estamos hablando de frecuencia, tendríamos que la salida en frecuencia es igual a la entrada en frecuencia multiplicada por h de f. Ahora, si en la entrada no tenemos x, sino otra señal que es x truncada de f, en la salida obtendremos y truncada de f. ¿Sí? Entonces y truncada de f también es igual a x truncada de f por h de f. Si sustituimos esta y truncada aquí, entonces me quedaría que y truncada es x truncada por h de f. Pero resulta que esto es un límite cuando t tiende a infinito, depende de t. Y en este caso x sub t sí depende de t, pero h de f no. Yo puedo sacarlo del límite. Entonces puedo sacar h de f en magnitud al cuadrado por el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t x truncada de f en magnitud al cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que la densidad espectral de potencia de entrada, la densidad espectral de potencia de salida va a estar dada por la densidad espectral de potencia de entrada, que sería esto por definición, multiplicada por la respuesta en frecuencia en magnitud al cuadrado del sistema. Quiere decir que esa densidad espectral de potencia, el sistema la modifica en la respuesta en frecuencia para originar la densidad espectral de potencia de salida. Y podemos definir también la función de transferencia de potencia. La función de transferencia de potencia G sub h de f vendría por la ganancia entre la potencia de salida respecto a la de entrada, pero en este caso estamos hablando de densidad espectral de potencia de salida respecto de entrada, y entonces despejando de aquí vemos que es h de f en magnitud al cuadrado. Esa sería la función de transferencia de potencia. Vamos a aplicar esto que hemos visto o que hemos repasado hasta aquí con algo adicional que estamos viendo, que es la función de transferencia de potencia, y vamos a aplicarlo a un sistema lineal invariante en el tiempo. Un ejemplito. En este caso tenemos un filtro RC al cual le colocamos un voltaje X de T y por el cual va a circular una corriente I de T. Y mi salida va a ser el voltaje en el capacitor y lo vamos a llamar Y de T. En este caso, pues aplicando la ley de circuitos de Kirchhoff, ¿sí? Podemos decir que X de T es el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor, ¿sí? Entonces X de T sería el voltaje en la resistencia, que es I por R, más el voltaje en el capacitor, que es Y de T. Pero
nosotros sabemos que en el capacitor C por la derivada del voltaje respecto del tiempo es igual a la corriente. Y esta corriente la podemos entonces sustituir aquí. Y obtengo que R por C por la derivada de Y respecto a t más Y de t es igual a X de t. Ahora, esto lo podemos llevar a frecuencia utilizando Laplace o utilizando Fourier. Si vamos a utilizar Fourier, aquí tenemos las tablas en el libro. Las últimas 2 hojas del libro están algunos teoremas de la transformada de Fourier. Y por aquí tenemos algunas pares de transformada. Entonces, en este caso, tendremos una derivada. Esa derivada, aquí tenemos la diferenciación. La derivada enésima de Wt es Wf multiplicada por J2πf elevado a la n. Como es la primera derivada que tenemos aquí, entonces sería la transformada de y de f, y de t, que sería y de f, multiplicada por J2πf. Por lo tanto, aquí sería, llevando esto al dominio de la frecuencia, R por C, la primera derivada sería J2πf por y de f, la transformada de y de t sería y de f, la transformada de x de t sería x de t. Y bueno, aquí tenemos una ecuación donde podemos despejar si yo quiero y de f. Pero en este caso vamos a calcular, por ejemplo, la respuesta impulso. La respuesta impulso vendría por la transformada inversa de la función de transferencia. Entonces, despejando aquí h de f, que sería y de f, sacando factor común entre x de f, me daría 1 entre 1 más j2πf 2πf rc, o 2pi rc por f. Esta sería la función de transferencia de este filtro. Si queremos ver quién sería la respuesta impulso, pues también tenemos que ver en los pares de tablas de pares de transformadas, por ejemplo, cuál se nos parece aquí. Esto es en frecuencia. En frecuencia estamos en este lado de la columna. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que sería t entre 1 más j2πft. ¿Te parece a esta? Solo que aquí en el denominador yo tengo j2pi. Vamos a correrlo aquí un poquito. A ver, para verlo mejor. Ok. A ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos en el denominador 1 más j 2pi f, y entonces rc sería t, ¿sí? Pero aquí en el numerador tengo que tener t y en este no tengo. Entonces, si quiero que aquí quede 1, pues divido en ambos lados, tanto en el lado del tiempo como en el lado de frecuencia por t. Entonces aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría esta dividida por t. Pero ¿quién sería t? T sería rc, ¿sí? Por lo tanto, entonces h de t sería e a la menos t sobre rc por 1 sobre rc para t mayores que 0. ¿Qué sería esto que tenemos aquí? Para t mayores que 0, entonces e a la menos t sobre tau sobre t0. Tau 0 y tau 0 es rc, multiplicado por 1 sobre rc para t mayores que 0. Esa sería la respuesta impulso. Y 0 para t menores que 0. Que es el resultado que siempre hemos venido obteniendo, que, bueno, aquí tenemos una exponencial decreciente. Ahora, aquí tenemos la respuesta en frecuencia. Si quisiéramos la densidad espectral de potencia del sistema, ¿sí? La densidad espectral de potencia, la función de transferencia de potencia vendría dada por la respuesta en magnitud elevada al cuadrado, que sería 1
entre 1 más, aquí sería la magnitud de esto. ¿Cómo sería? La magnitud del numerador es 1 y la magnitud del numerador sería la raíz cuadrada de 1 más 2πf rc al cuadrado. Pero como aquí tenemos al cuadrado, la raíz se me cancela y me queda 1 más 2πf al cuadrado. Si aquí llamamos f0 a 1 sobre 2πrc, entonces la función de transferencia sería esta que estamos mostrando, que es 1 entre 1 más f entre f0 elevado al cuadrado, donde f0 es 2πrc. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver unas gráficas de eso. La gráfica de la respuesta impulso de mi sistema quiere decir que, por ejemplo, cuando yo a este sistema le coloco un impulso en la entrada, que sería algo como así. Entonces, como antes de 0 no hay entrada, el sistema no tiene salida. Pero a partir de 0 existe el impulso aquí. Yo coloco el impulso. Y entonces, ¿cómo va a responder el sistema? Con esta exponencia. Sería esta respuesta impulso de mi sistema. Y por otro lado, la función de transferencia de potencia, pues tiene una forma que a medida que f aumenta, como este f0 es constante, entonces el cociente aquí, 1 sobre 1 más f sobre f0 elevado al cuadrado, empieza a disminuir. Pero en 0, esto vale 1, empieza a disminuir. Y es análogo para las frecuencias negativas. Y este punto, que es donde sucede aquí vemos que la función de transferencia de potencia empieza a decaer. En 0 vale 1 y a medida que le aumenta la frecuencia decae. Y cuando decae al valor de la mitad, es decir, cuando esto valga 1. Cuando esto vale 1, que es exactamente en f0, la función de transferencia vale 1 entre 1 más 1, que sería un medio, que sería este punto. Cuando esta señora f valga f0. Por eso es importante este f0, que lo estamos denotando aquí, porque es la frecuencia en la cual decae la función de transferencia a la mitad. ¿Sí? Ese ya posteriormente vamos a ver que ese punto se relaciona como el punto de corte para el ancho de banda, donde la función de transferencia decae a la mitad, que sería la de media potencia. ¿Sí? Ancho de banda de media potencia. Bueno, esa sería más o menos las curvas que representan a este filtro. Otro concepto importante es el de transmisión sin distorsión. En los sistemas de comunicaciones yo deseo que la transmisión, la señal que yo recibo, sea igual o muy parecida a la señal que yo estoy transmitiendo. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo siempre. Yo tengo aquí en el punto, tengo el punto A y yo quiero transmitir hasta mi punto B. ¿Sí? Y aquí tengo transmisor, por aquí tengo receptor. Y yo quiero transmitir la información. Pero aquí, en este caso, yo tengo una X de T. Ahora, yo quiero que aquí me llegue X de T. Pero hemos dicho que normalmente es imposible que llegue. Entonces yo entrego una aproximación de X de T.
Ahora, pero ¿qué es lo que quisiera? Que este canal fuese un canal sin distorsión, que no distorsione, no modifique a esta XDT. Entonces puede ser que va a llegar atenuada, entonces tenga una ganancia aquí A que sea menor que 1. Va a llegar esta misma XDT pero multiplicada por A, atenuada. Y además va a llegar atrasada porque no va a tardar cierto tiempo en transferirse para acá. Entonces, si yo quiero o defino un canal sin distorsión, cuando la salida de mi canal, este es mi canal, la salida viene dada por AX de T menos T sub D. Es decir, que a la X solamente se atrasó y se le modificó la amplitud. Eso es lo que yo defino un canal sin distorsión. Pero, ¿qué sería eso en frecuencia? En frecuencia, bueno, sería que YDF, que sería la salida del canal, lo que yo estoy entregando, aquí sería llevar esto al dominio de la frecuencia, esto es una constante A, y aquí sería XDF por E a la menos J 2 pi FT T sub D, que sería el atraso que experimenta XDT. Esto es con respecto al canal, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que la función de transferencia del canal para que no haya distorsión, que sería Y entre X, es A por E a la menos J 2 pi F T sub D. Entonces, esto implica que para que no exista distorsión a la salida de un sistema LTI, que sería mi canal, deben satisfacerse dos requerimientos. Uno, si esta es la función de transferencia, esta sería la magnitud y esta sería la fase. Entonces, la respuesta en magnitud debe ser plana para que no haya distorsión de amplitud, ¿sí? En mi sistema, para que no haya distorsión de amplitud, la respuesta en magnitud del sistema debe ser plana. Y segundo, la respuesta en fase debe ser de este tipo. Y aquí vemos que es una función lineal de la frecuencia, ¿sí? Para que no exista distorsión de fase y el sistema lo que haga es solamente atrasar. Entonces, de esa manera, el sistema no va a modificar la X que yo le estoy entregando, sino va a entregar una X más pequeñita o más ampliada y atrasada en el tiempo. Eso es lo que llamamos distorsión de amplitud y distorsión de fase, para que no exista en la transmisión sin distorsión. El retraso en el tiempo se define entonces como el T sub D sería, sacando aquí, despejando, sería menos 1 sobre 2 pi F T sub F, que sería la respuesta en fase de mi sistema, ¿sí? O la fase de mi sistema. En este ejemplo vamos a evaluar la distorsión causada por un filtro. Consiste en examinar el efecto de distorsión causada por un filtro pasabajo RC. Anteriormente nosotros estudiamos el filtro RC como un sistema lineal y hallamos su respuesta de frecuencia. Su respuesta de frecuencia nos dio 1 entre 1 más J 2 pi F RC. Esta es la función de transferencia del filtro. Si nosotros hacemos el F0 igual a 1 sobre 2 pi RC, entonces aquí nos va a quedar 1 entre 1 más JF sobre F0, donde F0 es esta frecuencia, una frecuencia en la cual H de F vale 1/2, ya dijimos. ¿Ok? Ahora, la magnitud de la respuesta de frecuencia sería la magnitud de H de F, que en el numerador, como hay 1, sería 1, y en el denominador sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. 1 al cuadrado más F sobre F0 al cuadrado. Y la fase vendría dada por la fase del numerador, que es 0,
menos la fase del denominador, que es el arco cuya tangente es la parte imaginaria entre la parte real. En este caso, el numerador tiene fase 0, ¿sí? Y me quedaría menos el arco tangente de la parte imaginaria, que sería f sobre f0, entre la parte real quedaría 1. Esa sería la fase. Observemos que el h de f no me está dando constante. Habíamos dicho que si es un sistema sin distorsión de amplitud, la respuesta en magnitud debe ser plana. En este caso no es plana, ¿sí? Porque depende de f, no va a ser plano. Ahorita vamos a ver su gráfica. Y la respuesta en fase debería ser lineal con la frecuencia para que no haya distorsión en fase. En este caso, pues observemos que hay una tangente a la menos 1 aquí que no es lineal, por lo tanto la fase no es lineal con la frecuencia. También pudiéramos definir el retardo de grupo, que sería menos 1 sobre 2 pi f tangente a la menos 1 de f sobre f0. Bueno, si quisiéramos graficar la magnitud y la fase, o la respuesta de la amplitud y la fase, tendríamos algo como lo siguiente. Observemos que aquí tenemos la respuesta en amplitud, pero la tenemos en decibelios. Recuerde que muchas veces interesa representar las relaciones de potencia o de voltajes en función de decibelios. En este caso, que es HDF, sería una relación de voltaje de salida, voltaje de entrada. En este caso no es una relación de potencia, ¿sí? Y por lo tanto sería 20 logaritmos, ¿sí? Pero en el caso de que f es igual a 0, entonces aquí tendríamos 0, me quedaría 1 sobre 1, 20 logaritmo de 1 sería 0, partimos de aquí, ¿sí? Si mi sistema fuese sin distorsión, entonces debería tener respuesta plana. Pero observe que a medida que aumenta la frecuencia va decayendo. Incluso en f igual a f0, que sería esta frecuencia, aquí sería raíz de 2. Y 1 sobre raíz de 2 es 0,70 y algo. 20 logaritmo de eso sería 3 decibelios. O sea, aquí en este punto la respuesta en amplitud ha caído 3 decibelios. Y de para ahí que para allá sigue cayendo más. ¿Qué es lo que pasa? La respuesta en frecuencia, ¿qué es? Es cómo responde el sistema ante las frecuencias de entrada. Y la salida va a ser la entrada multiplicada por la respuesta de frecuencia para cada una de las frecuencias. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la señal tenga frecuencias más altas, las va a atenuar más, en este caso, ¿sí? Y las frecuencias cercanas a 0, en 0 tiene ganancia 0 decibeles. O sea que es prácticamente deja igual la salida, es la misma entrada. Pero observen que cercanos a 0, su respuesta es prácticamente plana. Pero a medida que aumenta la frecuencia, empieza a decaer, ¿sí? Entonces, podemos decir que este filtro para frecuencias bajas ofrece poca distorsión de amplitud. Aunque hay una distorsión de amplitud, la distorsión es pequeña. Y a partir de F0, la distorsión empieza a ser muy grande. Entonces, ahí ya hay distorsión de magnitud. Por eso es que este filtro lo llamamos un filtro pasabajo, porque ofrece poca distorsión de amplitud para las frecuencias bajas. Y para las frecuencias altas las atenúa muy grandes, es decir, no las va a dejar pasar porque las va a atenuar. ¿Correcto? Mientras que la respuesta de fase, observemos que es una tangente a la menos 1, que es totalmente alineal. Pero cercanos a la frecuencia, así sería si fuese lineal, ¿verdad? Y si es lineal, no ofrece distorsión en fase. Pero observemos que también para el mismo rango que tenemos aquí, la respuesta en fase también es prácticamente lineal. También ofrece poca distorsión de fase, pero a medida que aumenta la frecuencia por encima de esta F0, entonces la distorsión de fase también es muy grande, ¿sí? Entonces podemos decir que este sistema ofrece poca distorsión para frecuencias menores que F0. Esta sería la frecuencia de corte del filtro, porque es esa frecuencia a partir de la cual podemos decir que está muy distorsionada la señal, ¿sí?
Y como las frecuencias bajas prácticamente tienen ganancia 1, quiere decir que las deja pasar. Por lo tanto, podemos decir que esto es un filtro pasa bajo. ¿Sí? Aquí pues tenemos el retardo del sistema, y observen que también para frecuencias bajas el retardo es pequeño, pero a medida que la frecuencia aumenta, el retardo para frecuencias bajas aquí tenemos el retardo. Observemos que el retardo para frecuencias bajas pues tiene un retardo casi constante, pero después empieza a aumentar el retardo y no es lineal. Quiere decir que las componentes de frecuencia no van a llegar al mismo tiempo o con el mismo atraso, y entonces ahí la señal se empieza a distorsionar. Hay exactamente tanto distorsión de amplitud como distorsión de fase. Entonces este filtro ofrece las dos distorsiones, pero para la frecuencia baja su distorsión es muy pequeña, es decir, podemos decir que no tiene distorsión. Por eso lo llamamos un filtro pasabajos RC real. Distorsión de señales de audio, de video y datos. Un sistema LIT o lineal invariante en el tiempo producirá tanto distorsión en amplitud si la respuesta en frecuencia no es plana, y a su vez producirá distorsión de fase si la respuesta de fase no es una función lineal con la frecuencia. Eso es lo que llamamos sin distorsión. Ahora, en aplicaciones de audio, el oído humano es relativamente sensible a la distorsión de amplitud, pero muy poco sensible a la distorsión de fase. Por lo tanto, en los sistemas de audio debemos cuidar mucho la distorsión de amplitud en mi sistema. ¿Sí? Por ejemplo, en aplicaciones analógicas de video o sucede lo opuesto. La respuesta en fase se convierte en de consideración importante, es decir, debemos cuidar que no haya distorsión de fase o que sea muy pequeña, mientras que la distorsión de amplitud afecta muy poco al video de tipo analógico. Para señales de datos, un filtro normalmente puede causar lo que llamamos interferencia intersimbólica. ¿Qué es lo que sucede con esto? En señales de datos, vamos a hablar de datos binarios, por ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una señal que sería un 1 binario y que lo vamos a representar de esta manera. Ese sería el 1 binario. Si yo filtro esta señal, el filtro, acuérdense que esta señal tiene frecuencias muy altas. Si yo la filtro, le quito componentes de frecuencia, se va a distorsionar. Entonces vamos a suponer que el filtro le haga algo como esto. ¿Sí? La suaviza los cambios bruscos porque le elimino las frecuencias. Y también modifica la amplitud. Vamos a suponer que la modifica de esa manera. Pero aquí pasa lo siguiente. En este caso, el tiempo de bit era este que tenemos aquí, T sub B. Pero al pasarlo por el filtro, entonces observen que la duración del bit se hace más grande. El bit, vamos a decir que se esparrama en tiempo. Se disuelve en tiempo. ¿Y qué va a pasar? Aquí debería venir otro bit, pero este señor está invadiendo ese slot del siguiente tiempo de bit y lo va a modificar al siguiente bit, y aquí está modificando el anterior. Entonces eso es lo que se llama interferencia intersimbólica, que debemos cuidar mucho en los sistemas de comunicación digital. Nosotros debemos cuidar de que esa diferencia intersimbólica sea lo más pequeña posible, y normalmente un canal de comunicaciones se convierte como un filtro pasabajo, y entonces si yo voy a enviar señales de este tipo,
así cuadrada, entonces voy a presentar frecuencia intersimbólica y debería buscar la manera de disminuirla o eliminarla. Si el sistema es no lineal, por otra parte, o es variable en el tiempo, entonces producirán otros tipos de distorsión que permitirá la aparición de nuevas componentes de frecuencia de la salida que no estén en la entrada. En el caso de que el sistema no sea lineal o variante en el tiempo, entonces en la salida van a aparecer componentes de frecuencia que no ni siquiera están en la entrada. Y eso, bueno, pues complica más el diseño de mis sistemas de comunicación. Bueno, estimados, vamos a dejar esta entrega hasta este punto porque ya se ha hecho un poco largo el video, lo queremos alargar más, y segundo porque el concepto que viene es muy importante, es la razón de ser de la unidad 2, es entender el concepto de ancho estándar. Por lo que entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo o escuchando en la próxima. Hasta luego.